compañeros todos, profesor. En estos momentos, nuestro grupo va a tocar el tema sobre la falta de información veraz y prácticas comerciales desleales. Los integrantes de este grupo son Jocelyn Maricruz Inchicaque Paredes, que es la que habla, Maxi Quispe Melanie Andrea y Jorge Antonio Alfaro Abarca. En este caso haremos la conclusión y la primera pregunta es: ¿qué investigaremos? En este caso usaremos una cita o una frase para el elemento del cierre. La segunda pregunta es: ¿en qué fuente encontraré lo investigado? En Bayona, Castro y Herrera, del año 2025. Derechos del consumidor en el territorio peruano. Un análisis de la ley 29571 del Código de Protección del Consumidor. Y la tercera pregunta, y no menos importante, es: ¿qué dice la fuente sobre la información investigada? Para concluir esto, según Bayona, Castro y Herrera, que investigaron en el año 2025, es esencial que la información proporcionada a los consumidores sea adecuada y se entregue en el momento oportuno. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. Yo voy a tocar el desarrollo 2, el cual necesitamos resolver unas cuantas preguntas, como ¿qué necesito investigar? ¿Y qué dice la fuente sobre la pregunta que plantea? Bueno, en el desarrollo 2 nosotros nos hemos puesto las incógnitas de cuáles son las causas de la falta de información veraz que tienen las empresas o las instituciones para poder vender o darnos el servicio. Las desinformaciones y las noticias falsas. ¿Por qué son necesarias? La manipulación informativa. ¿Por qué llegamos hasta ese extremo de la manipulación? La falta de transparencias institucionales. ¿Por qué? ¿No? Las limitaciones en el acceso a la información pública. Lo que podemos resolver es lo que dice la UNESCO. Señala que la falta de información veraz favorece la desinformación, genera confusión en la ciudadanía y debilita los procesos democráticos, ya que impide que las personas formen decisiones informadas. Para ello también seguimos con nuestras preguntas, donde dice: ¿cuáles son las consecuencias de la falla de la información veraz, la confusión en la población y la toma de decisiones equivocadas? La desconfianza en instituciones y la propagación de rumores. Lo que indica que la ley de transparencia establece que toda persona tiene derecho a solicitar información pública, veraz y oportuna. Cuando esto no se entrega, es afectada la transparencia del Estado y la confianza del ciudadano. Seguimos con las grandes incógnitas que podemos encontrar. Por ejemplo, también tenemos a los actores involucrados en los medios de la comunicación, los gobiernos, las redes sociales, el ciudadano en sí, las posibles soluciones de educación mediática, las verificaciones de datos, que es el fact-checking, las normativas de transparencia, el acceso a fuentes confiables. Bueno, podemos afirmar que los estudios académicos, los artículos académicos coinciden en que la falta de información veraz incrementa la circulación de noticias falsas, reduce la credibilidad en instituciones y provoca decisiones sociales incorrectas. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. Vengo a presentar el trabajo La falta de información veraz y prácticas comerciales desleales. Desarrollo 1. Información veraz y oportuna. El derecho a la información de los consumidores es la puesta a disposición del consumidor de manera clara, efectiva y comprensible de todos aquellos elementos necesarios para que éste forme una decisión de consumo adecuada a la adquisición de bienes o servicios. En particular, las advertencias, riesgos, posibles preocupaciones, limitaciones y requisitos, condiciones relacionadas con la adquisición de los productos ofertados.
Este contenido esencial es el mínimo indispensable para que el derecho a la información de los consumidores sea reconocible y no vea vaciado de contenido. Las informaciones más relevantes que omiten son recargos adicionales al costo afecto en la producción, restricciones o las ofertas, que estarán vinculadas esto en el lado derecho. Nos hace recuerdo que todo lo que nos prometen debe cumplir. Los productos tienen que cumplir con las condiciones que ofrecen. Son obligatorios. El efecto se da de igual forma en compras de 3 físicas y virtuales. Si los productos llegan con desperfectos, tenemos derecho a exigir un cambio a la devolución del dinero. De cada 5 peruanos, 4 consideran fundamentales que las empresas sean transparentes respecto a sus compromisos. Sin embargo, apenas el 42% cree que realmente son estas de confianza. Revela una brecha significativa entre las expectativas de los consumidores y las acciones percibidas por las compañías en el término de honestidad y claridad. La parte de mi tema que me tocó investigar es el desarrollo 3. Soy la alumna Melanie Andrea Maxi Quispe y el día de hoy tenemos que responder 3 preguntas, de las cuales es: ¿qué necesito investigar? De esta pregunta sacamos 3 respuestas. La primera: ¿cuáles son los efectos económicos y sociales de la falta veraz y las prácticas comerciales desleales del consumidor en el mercado peruano? ¿Qué dice la fuente sobre esta pregunta? Y la tercera pregunta que necesitamos investigar es: ¿cuál es el efecto social? De las cuales, para responder estas preguntas, nos planteamos lo siguiente: ¿en qué fuente encontraré la respuesta? De la primera pregunta, el tipo de fuente es la Universidad de San Marcos de Porras, del año 2018. De la segunda pregunta es el artículo de la revista académica del año 2020. De la tercera pregunta es la tesis de posgrado que se realizó por la persona García del 2022. Para esto tenemos una tercera pregunta, que es la siguiente: ¿qué dice la fuente sobre esto? Tenemos que investigar lo siguiente. La fuente dice que la cita textual de la Universidad de San Marcos de Porras del 2018 dice lo siguiente: las prácticas comerciales desleales detectan la competencia perfecta. De la segunda pregunta es: el efecto económico es la falta de información veraz y las prácticas desleales del mercado. Y la tercera pregunta y su respuesta es: los efectos sociales es la sociedad se centra en la pérdida de confianza, la frustración del consumidor y el beneficio del competidor. Muchas gracias. Desarrollo 4. Medidas del Estado. La integración de contenidos sobre derechos digitales en programas educativos, junto con sellas de garantía auditiva para el Estado, permite crear una doble barrera ciudadana, críticos y empresas sujetas a estándares de transparencia. La corregulación emerge como un modelo clave para combatir desinformación y prácticas comerciales desleales sin suprimir libertades. Este sistema combina la autorregulación empresarial, donde el Estado establece objetivos de transparencia. Ejemplo: verificación de anuncios, claridad en algoritmos. Y las plataformas diseñan sus propias implementaciones técnicas, así que evitan prohibiciones genéricas que podrían afectar la innovación. Mientras se exige a
accountability, medidas auditorias independientes y estándares abiertos. La transparencia algorínmica controlada permite combatir prácticas desleales, como la manipulación de rankings o dark patterns. Sin cortar la innovación, el Estado puede exigir a las plataformas divulgación de criterios básicos como los algoritmos priorizan contenidos de productos. Auditorías externas. Evaluaciones periódicas por terceros autorizados para detectar sesgos o prácticas engañosas. Este enfoque evita revelar secretos comerciales para garantizar que los sistemas no perjudiquen consumidores o competidores.